Bé, bona nit. La veritat és que continuo dient totes les conferències el mateix. És un gran plaer veure la sala de la Casa de la Música plena. Com fins ara totes les conferències, ne vam tindre només una altre dia, però si ens remuntem a l'any passat, la veritat és que Carlos, que va dir l'any passat, fa estar més ple que l'any anterior, i efectivament lleguen cares noves i això ens alegra moltíssim. Anem a començar i vos dic que he de dir amb sinceritat que pertanc a la immensa majoria de gent que apenas sap res de l'anomenat en les seves sigles en anglès TTIP, o sigui, Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió. Jo estic segur que a poca gent li sona això, i si anem per el carrer Guasbart encara menys. Que en teoria pretén harmonitzar normes, controls i exigències administratives i coordinar lleis als dos costats de l'Atlàntic per arribar a un mercat de més de 800 milions d'habitants, que crec que és el que, en definitiva, això és el que vol. La qual cosa es crearà una de les zones de lliure comerç més grans del món. Ara bé, el que sent no em fa gens gràcia. Alguns diuen que perdrem sobirania, d'altres que suposarà un veritable cataclisme a nivell social i econòmic, que sols afavorirà les grans corporacions multinacionals i que serà porta d'entrada de productes que gaire tenen control, com els transgènics, per exemple. Fins i tot la presidenta d'ATAC, que és una organització francesa, Susan George, l'altre dia va estar a València, va dir que la signatura del TTIP és un veritable cop d'estat. Això ho va dir fa pocs dies, està en la premsa, jo ho he tret del diari Público. Pot ser exagerat o no, però és el que molta gent entesa en aquesta matèria pensa al respecte. Pot ser aquesta signatura un control, una mena de control total per part del capitalisme més desfermat i més exagerat. D'altra banda, el secretisme en el que està envoltada aquesta negociació d'aquest tractat, si més no, augmenta la desconfiança als mateixos europarlamentaris, per exemple, no poden prendre nota de tots els documents que tenen al seu abast. La negociació davant d'ells ha sigut oblidada, ha sigut amagada, i han de ser escorcollats cada vegada que entren en una cambra on estan aquests documents i es fan aquestes negociacions. No em sembla que sigui la millor carta de presentació per a un tractat que es pretén ornamentar com una cosa que servirà per a la societat dels dos costats de l'Atlàntic, perquè un tractat en milloria que vol millorar la nostra societat no ha de ser o no s'ha de dur en aquest secretisme. Bé, nosaltres no som experts, per això torna a vindre la Valldigna Carlos Taibo, és el tercer any consecutiu que ve, ja m'ha amenaçat que l'any que ve torna, després d'una bona... És broma l'amenaçat jo, perquè després d'una bona paella ja estava tan torrat que ja no sabia li fet dir que vindria. Jo el considero ja com un amic meu, vostre i de tota la Valldigna. Una persona honrada, que si el veuríeu lo de categoria que és i solvent científicament i acadèmicament. El vaig conèixer, com us vaig dir l'any passat, a la Universitat de Valladolid ja fa 3 anys, junt amb l'amic comú Ricardo Martín de la Guàrdia, i des d'aleshores sempre m'ha colpit les seves conferències, tot el que escriu i tot el que diu. Va vindre a les rutes de la Xara i es va quedar encantat de la Valldigna. Per això jo torno a dir que la Valldigna s'hauria de reviure, reviscolar i no s'hauria de morir. Això ho torno a dir per als que em puguen sentir i els que puguen tindre alguna influència al respecte. Carlos Taibo és professor de Ciència Política i de l'Administració en la Universitat Autònoma de Madrid. Ha escrit, no vaig a contar-vos el seu currículum perquè la veritat vos agobiaria massa, però té un currículum impressionant. Ha escrit nombrosíssims llibres, quantitat d'articles, ha col·laborat en la premsa, en la ràdio, en la televisió, així també moltes vegades. Va començar els seus estudis estudiant l'Europa central i l'Europa soviètica, i jo la veritat és que m'encanta sentir-lo perquè és un llibre obert. Vaig a contar-vos una anècdota. En la revista de l'Avent de l'any passat vam publicar la seva primera conferència així. La vam publicar. La persona que l'ha transcrita, aquesta sí, va dir, bueno, és que no he tingut que modificar res. Tal qual me l'has donat, quasi tal qual que l'ha transcrita. És a dir, una cosa que apenas podem fer, jo almenys no ho puc fer.
L'últim llibre que he publicat és este, Walter Benjamin, La vida que se tierra. És un escriptor incansable i de segur que vos agradarà. Jo m'he escrit que després així n'hi ha una sèrie de llibres d'ell al respecte, sobre el creixement, sobre el que anem a tractar avui, el capitalisme, etc. I si algú està interessat en comprar-los, els compre. I jo per mi ja no he de dir res més, li dono la paraula a Carlos Talbo. Bona nit a tots i benvinguts a Ciutat de la Valldigna i a la Valldigna. Gràcies. Muchas gracias, Elavi, por tus palabras de presentación siempre amables, un poco exageradas también. Y buena tarde a todas y a todos. Vengo para intentar explicaros qué es el TTIP, el Acuerdo Transatlántico de Comercio y de Inversiones, que los Estados Unidos y la Unión Europea están negociando desde hace un tiempo. Un acuerdo que debe afectar, si llega a buen puerto, a 820 millones de personas, en dos áreas geográficas que aportan la mitad de la producción planetaria y el grueso de la investigación y el desarrollo, de los fondos de inversión y de la adquisición de empresas. Yo tengo la impresión de que nuestro conocimiento, el conocimiento popular sobre lo que es el TTIP, es muy reducido. Y me van a permitir ustedes que plantee una pregunta en respuesta a brazo alzada. ¿Cuántos de quienes están aquí tienen algún conocimiento, siquiera que sea muy somero, sobre el significado, sobre la naturaleza del TTIP? ¿Cuántas personas tienen ese conocimiento? Veo levantados, a ojo de buen cubero, 10 brazos. Y debo partir de la presunción de que si están ustedes aquí es porque configuran un grupo selecto que muestra un interés primario por estas materias. Si fuese un grupo libre de ciudadanos españoles, me temo que el resultado sería aún más aterrador. Les pongo sobre aviso ante el hecho que lo del TTIP es una materia árida, como todo lo que viene de la Unión Europea. Y por añadidura, es una materia conflictiva por una razón que ha invocado hace un momento el AVI. Las negociaciones son prácticamente clandestinas. ¿Cómo podemos guiarnos para saber lo que están negociando? Bueno, hay dos caminos diferentes. El primero pasa por las filtraciones que han ido llegando y el segundo por el conocimiento de lo que desean imponer las grandes empresas transnacionales europeas y norteamericanas. Más allá de lo anterior, debo recordar que no sabemos cuándo culminarán las negociaciones si es que llegan a buen puerto, algo que deja un ámbito de visible nebulosa en el horizonte del futuro. Bueno, primera cuestión que quiero abordar. ¿Cuál es el escenario en el que surge el TTIP y cuáles son los rasgos principales atribuibles a este acuerdo? Si se trata de perfilar el escenario, me permitiré identificar 5 factores importantes. El primero lo aporta una inercia de acuerdos suscritos por lo que hoy es la Unión Europea y lo que llamamos los Estados Unidos. Una inercia que hunde sus raíces en la Guerra Fría, cuando para hacer frente a la Unión Soviética y a su bloque, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea empezaron a suscribir acuerdos en el terreno económico y en el militar. Alguien dirá que el TTIP es el último hasta hoy de esos acuerdos. Un segundo factor importante lo aporta el crecimiento imparable del comercio internacional. Piensen que desde el año 1950 hasta hoy, el comercio internacional se ha multiplicado 32 veces, mientras la producción de bienes lo hacía solo 8 veces. El comercio se está desarrollando de forma mucho más rápida que la mera producción de bienes. Un tercer factor importante lo aporta la irrupción de lo que de un tiempo a esta parte llamamos las economías emergentes. Para entendernos, China, la India, Brasil, Sudáfrica, por otro canal, la propia Rusia. Hoy China es el principal exportador del planeta. Según una estimación, en el año 2020, a la vuelta prácticamente de la esquina, la producción conjunta de los Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, del Reino Unido y de Italia equivaldrá a la producción conjunta de China, la India y Brasil. Algo literalmente impensable hace solo 20 años.
Según otra estimación, en el año 2030, el 80% de los integrantes de las clases medias existentes en el planeta vivirán en países del sur y fundamentalmente en estas economías emergentes. Menciono un cuarto factor que está en el origen del TTIP. La crisis que afecta desde mucho tiempo atrás a la principal organización comercial internacional, la OMC, la Organización Mundial del Comercio. La OMC tiene 20 años, pero hasta el año 2013 no consiguió alcanzar ningún acuerdo. El acuerdo que suscribió entonces el llamado paquete de Bali no parece que tenga singular relieve. Lo digo de otra manera. Aunque la creación de la OMC se vio impulsada por las potencias occidentales, éstas piensan que no ha servido a los objetivos que en ella habían volcados. ¿Por qué? Porque la resistencia de las economías emergentes a aceptar las imposiciones que llegan del norte del planeta ha hecho que la OMC quede como una especie de fantasma más bien inútil. Menciono un quinto y último rasgo, la propia globalización. Esa vorágine en la que desde hace un cuarto de siglo se dan cita especulación, fusiones de capitales, deslocalización, una apuesta general por la desregulación, en provecho de lo que yo muchas veces he descrito como una especie de paraíso fiscal de escala planetaria, en virtud del cual los capitales, y solo los capitales, habrán de poder moverse a lo largo y ancho del globo, arrinconando progresivamente a los poderes políticos tradicionales y desentendiéndose por completo de cualquier consideración de cariz humano, social o medioambiental. Es verdad que corre por ahí toda una polémica relativa a qué es lo que ha sucedido con la globalización. Unos afirman taxativamente que la globalización ha terminado y que estamos asistiendo a una reaparición de la lógica de los diferentes estados. Otros sostienen que se encuentra, utilizando la expresión inglesa, en una especie de stand-by, en espera de que la crisis toque a su fin para recuperar su impulso anterior. Y hay quienes, probablemente de manera inteligente, combinan las dos explicaciones anteriores y sugieren que estamos asistiendo, sí, a una reconstrucción de la lógica de los estados, pero al servicio de una lógica globalizadora subterránea. Creo que en este tercer esquema se sitúa bien el TTIP. Es una reconstrucción de una lógica no globalizadora que afecta a los Estados Unidos y a la Unión Europea, pero con el diseño de imponer en el futuro una lógica genuinamente globalizadora, en el buen entendido de que los demás tendrán que plegarse a las imposiciones correspondientes. Bueno, acabo de dibujar de la mano de 5 factores el escenario en el que surge el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones. Y ya estoy en disposición de plantearles una descripción de lo que es este último. Lo voy a hacer identificando 3 escalones. En primer lugar, el TTIP es, sí, un acuerdo de libre comercio, que atiende al propósito de permitir la desaparición de los aranceles que en los Estados Unidos gravan los productos que llegan de la Unión Europea y en la Unión Europea gravan los productos norteamericanos que pretenden entrar en los mercados comunitarios. Estoy obligado a llamarles la atención sobre el hecho de que esta primera dimensión tiene un relieve muy limitado. ¿Por qué? Porque esos aranceles, los que se aplican hoy antes del TTIP, son muy reducidos. Se sitúan en la horquilla del 3, el 5%. Difícilmente toda la parafernalia oficial que rodea el TTIP se justificaría simplemente en virtud de esta dimensión de un acuerdo de libre comercio. Demos un segundo paso y hablemos de un acuerdo que obedece al objetivo de eliminar duplicaciones y burocracias. Es verdad que en el planeta en el que estamos es muy frecuente que un bien, un producto, sea diseñado en un país, producido en otros varios, comercializado en un tercero y vendido en un cuarto. En toda esa trama influyen burocracias y duplicaciones, de tal manera que es verdad que si se suprimiesen, por ejemplo, podrían contribuir a abaratar un tanto los precios de esos productos. Intuyo de nuevo que con ser esto importante tampoco es un elemento suficiente para otorgarle entidad al TTIP. Por eso me veo en la obligación de dar un tercer y último salto. El propósito principal del TTIP es
homologar a la baja, igualar a la baja las legislaciones hoy en vigor en los Estados Unidos o en la Unión Europea. De tal manera que si la legislación en vigor en la Unión Europea es particularmente dura con las empresas transnacionales, se empleará la legislación norteamericana. Y si por el contrario la legislación en vigor en los Estados Unidos es singularmente dura con esas empresas, lo que se hará será emplear la legislación europea. En la trastienda de este procedimiento, como intentaré justificar más adelante, hay un propósito expreso de cancelar muchos de los elementos de soberanía de los poderes políticos. Y permítanme que agregue que las medidas, que es lo más probable que se apliquen, tendrán un efecto indeleble en nuestra vida cotidiana. Segunda observación que quiere hacer. Me van a permitir que intente referirme a la trama mental sobre la cual se construye un acuerdo como el TTIP. Lo primero que quiero subrayar al respecto es que, como suele suceder, cuando hay un acuerdo de relieve innegable, se ve acompañado de una operación propagandística de relieve muy notable, que en este caso nos relata un genuino cuento de hadas. Se nos dice, gracias al TTIP, el crecimiento económico se va a disparar. Gracias al TTIP, los bienes van a tener precios más baratos y los consumidores se van a ver beneficiados. Gracias al TTIP se van a generar muchos puestos de trabajo. En el caso preciso de la Unión Europea, la argumentación ha sido utilizada para justificar la conclusión de que, gracias al TTIP, de nuevo, vamos a salir definitivamente de la crisis. Debo subrayar que este tipo de operaciones de imagen son muy conocidas. Se desplegó una, hace 15 años, al calor de la introducción del euro, con argumentos muy similares, y me temo que hoy la percepción que tenemos de lo que es el euro no se ajusta precisamente a lo que rezaba esa propaganda. Pero estoy en la obligación de rescatar un ejemplo conceptualmente más próximo a lo que ahora me interesa. En el año 1994 se abrió camino a lo que se llama el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Un acuerdo que suscribieron Canadá, los Estados Unidos y México. También entonces se dijo en los Estados Unidos que el NAFTA iba a permitir un crecimiento espectacular en la oferta de puestos de trabajo. Estados Unidos ha perdido 700.000 empleos de resultas del NAFTA, sin que en este caso podamos agregar que eso ha beneficiado sensiblemente a una economía preterida y castigada como es la mexicana. Permítanme que rescate algunos de los datos que el discurso oficial ha manejado en relación con esta operación de propaganda. Se ha dicho, el TTIP va a permitir que la renta per cápita anual de los ciudadanos europeos se acreciente en 545 euros. Se ha dicho, el TTIP va a permitir que se reduzcan los precios de muchos de los bienes que se nos ofertan. Se ha dicho, el TTIP va a permitir crear entre 1.400.000 y 2 millones de nuevos empleos. Las estimaciones más serias dudan mucho de que el acuerdo vaya a permitir acrecentar la renta per cápita. Y si lo hace, será de manera irrisoria. Permitirá probablemente un incremento de un 0,1% en el Producto Interior Bruto de la Unión Europea, lo cual equivale a 14 euros anuales. En lo que respecta al descenso en los precios de los bienes, tenemos que preguntarnos en virtud de qué procesos se registran. No vaya a ser, por ejemplo, que lo que ahorramos en el supermercado lo perdamos en los centros de trabajo, que es lo que me temo que va a ocurrir. La propia Comisión Europea, en fin, en relación con la oferta de puestos de trabajo, ha tenido que reconocer que es más que probable que el acuerdo se traduzca en una pérdida de empleos en maquinaria electrónica, equipos de transporte y metalurgia, madera y papel, comunicación y servicios, agricultura, fertilizantes y agrocombustibles. La propia Comisión Europea ha señalado que si se producen ganancias en materia de puestos de trabajo, serán en el horizonte temporal del año 2027, algo que desdibuja un tanto la perspectiva de que el TTIP vaya a permitir que salgamos de la crisis hoy. Y muchos empresarios radicados en la Unión Europea que piensan que el acuerdo va a ser beneficioso porque estiman
que va a permitir que se abra un mercado tan goloso como es el de los Estados Unidos. 320 millones de consumidores con un poder adquisitivo relativamente importante. Olvidan, claro, la contrapartida. Las empresas estadounidenses van a poder penetrar con enorme facilidad en los mercados de la Unión Europea. Y me temo que la abrumadora mayoría de esos empresarios a los que me estoy refiriendo dependen en exclusiva del mercado de la Unión Europea. Con lo cual, sospecho que las ganancias que intuyo por un lado las van a perder por el otro. Lo que les estoy contando conduce por lo menos a una pregunta inevitable. ¿Quién va a salir ganando al calor del TTIP? Respondo, las grandes empresas norteamericanas y europeas. ¿Quién va a salir en cambio perdiendo? Las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores y los países con una competitividad más bien reducida. Hay quien agrega en esta lista de perdedores, de la mano de un argumento que no estoy en condiciones de juzgar por su seriedad, a la propia Unión Europea. ¿En qué sentido se utiliza este argumento? El argumento lo que hace es recordar que en Estados Unidos el gobierno, las autoridades, conservan instrumentos de política presupuestaria y monetaria que les permiten mal que bien hacer frente a crisis y disfunciones. Algo que no sucede desde hace un tiempo en la Unión Europea, donde se aplican criterios muy estrictos en materia de equilibrio presupuestario y de lucha contra la inflación. Lo que se nos viene a decir es que la Unión Europea está manifiestamente indefensa frente a determinados desequilibrios que podrían ser provocados por el acuerdo, algo que no podemos predicar en cambio de los Estados Unidos. El meollo de la discusión, en cualquier caso, a mi entender, lo aporta ese mecanismo de igualación a la baja de las legislaciones respectivas que he mencionado hace un momento. Susan George, a la que ha citado Eladi unos minutos atrás, ha tenido a bien afirmar que, hablando en propiedad, el TTIP no es un tratado de libre comercio, sino una carta de libertades para las transnacionales, que serán los grandes beneficiarios a través, por ejemplo, de la extensión en la Unión Europea de prácticas que hasta el momento presente han tenido un relieve menor, como por ejemplo los alimentos transgénicos o el fracking. Tenemos, en cualquier caso, y volveré más adelante sobre este argumento, una visible necesidad de liberarnos de la idea de que la Unión Europea es un agente benigno, dotado de una legislación maravillosa y que se apresta a su corrupción en virtud de la combinación con el gigante norteamericano. Permítanme que agregue en este ámbito de conceptos una idea más, que creo que apunta un dato muy rico. Según una estimación, cuando la Comisión Europea ha ido organizando reuniones para discutir con diferentes agentes económicos y sociales el contenido del TTIP, en el 93% de los casos sus interlocutores eran las grandes empresas. En la abrumadora mayoría de los casos sus interlocutores eran las grandes empresas. No olviden, en paralelo, que mientras los grupos de presión empresariales, los lobbies empresariales, gastan en su tarea 124 millones de euros en Bruselas cada año, las ONGs disponen de 4 millones escuetos, algo que da cuenta, desde mi punto de vista, de quién está por detrás de la negociación, del ultimamiento de un acuerdo como el TTIP. Tercera observación que quiero hacerles. Me interesa identificar 6 terrenos singulares en los cuales conviene analizar las consecuencias muy negativas del acuerdo. Me refiero a la agricultura, a la energía, a los servicios, al trabajo, a las mujeres y a las normas de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que creo debemos decir en relación con la agricultura? El argumento inicial subraya que si desaparecen los aranceles que hoy protegen, aunque sea relativamente, a la agricultura y la ganadería europeas, nos encontraremos con un escenario en virtud del cual esta última quedará a merced de la competición feroz de una agricultura como la norteamericana, mucho más industrializada, con consecuencias que pueden ser muy delicadas. Por ejemplo, mutaciones sensibles en el régimen de alimentación de los animales, con penetración sustanciosa de una alimentación basada en el maíz y en la soja. Por ejemplo,
concentración de explotaciones, especialización progresiva y pérdida de puestos de trabajo. O, por ejemplo, y lo dejo ahí, retroceso de la agricultura de proximidad, por la que tantos hemos peleado, y de las políticas de relocalización. Me interesa subrayar lo que parece que es evidente. Los grandes perdedores de estas políticas serán los pequeños agricultores y ganaderos. Y esto conviene subrayarlo tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. Tengo que agregar que en este último país se aplican en materia de comercialización de bienes agrícolas y ganaderos normas muy diferentes de las que se despliegan en la Unión Europea. En la Unión Europea impera, vamos a suponer que es así, aunque las dudas son legítimas, lo que se llama el principio de precaución. ¿Qué significa esto? Que para colocar un producto en el mercado es preciso garantizar antes que ese producto no es nocivo, no es dañino. No es esta la norma imperante en los Estados Unidos, donde las fórmulas son mucho más abiertas y solo en virtud de una denuncia expresa se procede a investigar si un producto es dañino o pernicioso. Con toda evidencia, lo que el TTIP aspira es a importar el modelo norteamericano para aplicarlo en la Unión Europea. Estoy hablando de debates que a buen seguro han llegado a sus oídos. El del empleo de cloro en los pollos, el de hormonas en la carne, el uso de antibióticos y de pesticidas, o, cómo no, la discusión de siempre relativa a los alimentos transgénicos. Piensen que el 70% de los productos presentes en los supermercados norteamericanos son transgénicos. La presencia de estos productos es marginal, en cambio, en la Unión Europea, en donde existe, por añadidura, una obligación de etiquetado muy claro. Me parece que se prepara un horizonte de invasión de productos transgénicos, aunque la Unión Europea se reserve la voluntad de exigir una etiquetación clara. Como quiera que esos productos son comúnmente más baratos, es muy fácil que los consumidores comunitarios, nuestros conciudadanos, sucumban a la tentación correspondiente. Ojo con lo que agrego a continuación para cerrar este capítulo de observaciones sobre la agricultura y la ganadería. Es verdad que en términos generales, la legislación en vigor en la Unión Europea parece preferible a la propia de los Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos ha habido en su momento críticas legítimas ante lo que hacía la propia Unión Europea. Me limitaré a proponer un ejemplo estelar, el de las vacas locas, cuyo ascendiente recordarán de hace años y que reflejaba que las normativas europeas no eran precisamente todo lo que querían ser. ¿Qué es lo que me interesa afirmar en un segundo estadio del debate sobre la energía y, más allá de la energía, la cuestión ecológica en general? La impresión general es que el TTIP va a fortalecer las tendencias oligopólicas y se va a traducir en un incremento en los precios de la energía, sobre la base de lo que ocurrió en el Reino Unido al calor de la liberalización del mercado eléctrico. Pero es verdad que la consecuencia material más palpable del acuerdo es la que asume la forma de un muy probable incremento sustancial de las exportaciones de petróleo y de gas natural norteamericano a la Unión Europea. Un debate, bien lo pueden intuir, muy vinculado con la crisis ucraniana del año pasado. Si ese incremento sustancial se verifica, las consecuencias están llamadas a ser muy delicadas. Una de ellas será un acrecentamiento sustancial de la dependencia de la Unión Europea con respecto a los combustibles sólidos. Otro de ellos, de esos efectos, será un estímulo poderosísimo a la prosecución de prácticas de fracking en los Estados Unidos, y eso, el fracking parece ser un negocio cada vez más ruinoso. Menciono, en fin, los reveses que la lucha contra el cambio climático y por una transición energética parecen llamados a recibir. Creo que es bien llamativo que hace no mucho la Comisión Europea, alardeando del presunto crecimiento económico que se va a derivar del TTIP, afirmase que se van a incrementar en 11 millones de toneladas adicionales las emisiones de CO2, algo que supone directamente incumplir todos los programas de lucha contra el cambio climático que la propia Comisión Europea ha decidido promover. Me interesa subrayar que no estoy hablando de problemas que remiten al futuro. Tenemos ya conocimientos de prácticas poco presentables
registradas en el pasado al calor de un fenómeno del que me voy a ocupar más adelante, el despliegue de fórmulas de arbitraje privado. Permítanme que rescate 3 ejemplos. Una empresa estadounidense llamada Lone Pine Resources solicitó una indemnización muy importante de las autoridades de Quebec en Canadá cuando estas últimas anunciaron su propósito de establecer una moratoria en las prácticas de fracking. Otra empresa también norteamericana, TecMed, contestó la decisión de una colectividad local mexicana en el sentido de rechazar una planta de tratamiento de residuos. México hubo de pagar como indemnización nada menos que $5 millones. Un tercer ejemplo, el de otra empresa, en este caso canadiense, llamada Gabriel Resources, que ha amenazado a Rumania con solicitar de nuevo indemnizaciones muy onerosas si no se le permite explotar una mina de oro y de plata. ¿Qué es lo que hay, a mi entender, en la trastienda de estos 3 ejemplos? El mensaje es claro. Se le está diciendo a las autoridades de los diferentes países: si ustedes quieren aprobar nuevas leyes, calculen cuáles son las indemnizaciones que van a tener que pagar a empresas con derechos adquiridos. Con lo cual se espera simplemente que esas leyes no sean aprobadas. El tercer terreno importante lo aportan los servicios. En este caso, y con mucha claridad, el acuerdo atiende al despliegue de políticas de liberalización y de privatización. No solo eso, aspira a evitar eventuales programas de renacionalización de servicios. Lo que estoy contando anuncia, de manera muy clara, agresiones en particular contra la sanidad y la educación públicas. También en este terreno estoy obligado a subrayar que las prácticas en vigor en los Estados Unidos son diferentes de las características en la Unión Europea. En Estados Unidos, en principio, todos los sectores son liberalizables, a menos que expresamente se señale lo contrario. Esto es un anuncio muy delicado en lo que respecta a sectores emergentes como los de la genética, la biotecnología y la inteligencia artificial, que de oficio y desde el principio pueden quedar en manos privadas. Más allá de lo anterior, si la desaparición de los aranceles que acarrea el TTIP se hace valer como tal, es de prever que la recaudación de impuestos será menor y que el dinero para financiar los servicios será también menor. Me importa subrayar que lo que les estoy contando afecta también a una modalidad precisa de servicios, los servicios financieros. En este caso, la obsesión por la liberalización se traduce en objetivos que no son en modo alguno los de garantizar la estabilidad y proteger a los ciudadanos, sino simplemente el de acrecentar el beneficio. Estoy de nuevo obligado a subrayar que en este caso la legislación en vigor en los Estados Unidos es manifiestamente preferible a la que se aplica en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en el año 2007, y después del escándalo de Lehman Brothers, en Estados Unidos se extremaron las medidas para evitar que los acontecimientos se repitiesen. En este caso, lo que quiero subrayar es que el sector financiero europeo aspira a preservar las normas más relajadas de la Unión Europea y no a aplicar las que se despliegan en los Estados Unidos. Hay quien ha anunciado en este terreno situaciones muy delicadas. Por ejemplo, en la eventualidad de una quiebra de la zona del euro, bien podría ocurrir que asistiésemos a una dolarización de la economía de la Unión Europea. No solo eso, algunas medidas que ante la crisis de la deuda han sido manejadas por diversos gobiernos, como el argentino o el griego, quedarían terminantemente prohibidas, como es el caso de aquella que se encamina a distinguir entre la deuda legítima que habría que pagar y la deuda ilegítima que no correspondería ser pagada. ¿Qué es lo que el TTIP anuncia, en cuarto lugar, en el ámbito del trabajo? Creo que lo que anuncia son nuevas agresiones contra los derechos de los trabajadores, en la forma de retrocesos salariales, de jornadas laborales más prolongadas, de precariedad, derechos sociales que retroceden o, en fin, de facilidades de traslado a otros lugares. No solo eso, lo que el TTIP anuncia es un descenso del peso de los salarios en el reparto de las rentas. Hay quien intuye que del acuerdo debe derivarse
una nueva reforma laboral en todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Algo que me permito subrayar convierte en curiosa la actitud de nuestro Partido Socialista, dispuesto a derogar la reforma laboral arbitrada por el Partido Popular desde el Gobierno, pero absolutamente desentendido de las consecuencias en este ámbito de un acuerdo como el que me ocupa. En el ámbito laboral, lo que parece que está llamado a ocurrir es que el modelo norteamericano, que es un modelo que se despliega al margen de lo que preconiza la Organización Internacional del Trabajo, se va a aplicar, con problemas graves en materia de negociación colectiva, de libertad sindical y de trabajo infantil. Quinta circunstancia conflictiva, la de las mujeres. Parece que el TTIP afectará de lleno a las mujeres. ¿Por qué? Porque son las encargadas principales, por no decir únicas, del trabajo de cuidados. Y porque serán las víctimas fundamentales de retrocesos en la acción social de los diferentes poderes públicos en un marco de agudización de la precariedad. En este caso, no está de más que subraye que la legislación norteamericana en vigor, claramente influenciada por los sectores más conservadores, es particularmente negativa para las mujeres. Los Estados Unidos, de manera más precisa, no se han adherido a la Convención sobre Eliminación de las Formas de Discriminación de las Mujeres, ni a convenios como los que afectan a los trabajadores con responsabilidades familiares, a los trabajadores domésticos o a la protección de la maternidad. Hay quien ha agregado, con un punto de sentido del humor, que existe un lamentable sesgo androcéntrico, machista, en la condición de quienes negocian el TTIP, al respecto utilizando las siglas de un banco español bien conocido. Para describir a ese grupo humano negociador se ha hablado del BBVAH, blancos, burgueses, varones, adultos y heterosexuales. Permítame que agregue una observación sobre un sexto y último ámbito, las normas en materia de propiedad intelectual. En este caso estoy obligado a distinguir dos realidades diferentes. Aunque el TTIP preconiza, de manera general, la libertad de mercado, en un ámbito preciso lo que pretende es restringir llamativamente esa libertad. Me refiero al ámbito de las patentes farmacéuticas. El propósito, en este caso, paradójicamente, es perennizar las patentes farmacéuticas y evitar descensos en los precios de los fármacos correspondientes como los que demandan muchos de los habitantes de los países más pobres. El otro ámbito importante asume la forma de agresiones frente a la libertad digital, en la forma de controles más severos en lo que respecta al copyright o en lo que se refiere a descargas gratuitas de música o de otros productos culturales. En los Estados Unidos las empresas disfrutan de una plena libertad, por lo demás, para hacer uso de la información privada de sus clientes, en un escenario en el que parece que el TTIP incrementará las pulsiones encaminadas a utilizar Internet para controlarlos políticamente. Cuarta de las apreciaciones que quiero haceros. He separado, he desgajado conscientemente del grupo de problemas anteriores la que tal vez es la materia más conflictiva que se deriva del Tratado Transatlántico de Acuerdo de Inversiones, de Comercio de Inversiones. Me refiero a la aparición de tribunales privados que se encargarán de ejercer el arbitraje entre empresas y Estados. Se trata, al margen de los tribunales ordinarios, de prever la aparición de una legislación que inmediatamente tendrán la oportunidad de comprobar prescinde de lo que hacen los parlamentos cuando legislan. No es una fórmula nueva. Su presencia es fácilmente rastreable en muchos acuerdos de libre comercio suscritos por países occidentales con estados pobres en los cuales cabe suponer que los sistemas legales son dudosos o poco fiables. Las empresas de los países del norte exigían que en esos tratados de libre comercio se previese la creación de estos tribunales de arbitraje privado con la vista puesta en eludir la legislación de los países afectados. Según la previsión, esos tribunales de arbitraje privado estarán constituidos por 3 magistrados. Uno designado por la empresa que plantea una queja, otro designado por el Estado
que es objeto de la queja, y un tercero en virtud del mutuo acuerdo entre esas dos partes. Por lo que parece, las deliberaciones se realizarán a puerta cerrada, sin posibilidad de recurso, sin obligación de rendir cuentas a nadie y bajo presiones evidentes de las empresas. Permítanme que en relación con esto formule una pregunta clave. Los Estados Unidos y la Unión Europea presumen, se jactan de ser estados de derecho. Si lo son, ¿a qué viene configurar tribunales de arbitraje privado? Lo único que nos están diciendo es que referan de sus propias legislaciones, algo que me temo que es muy llamativo a la hora de describir dónde estamos. En la trastienda, el principio principal que se va a aplicar sugiere que la seguridad en las inversiones privadas es un derecho fundamental y absoluto. De tal manera que quien, y vuelvo a un argumento que antes utilicé, se atreva a legislar contra las inversiones privadas, debe saber a qué se expone. Si un ayuntamiento, por ejemplo, decide remunicipalizar el servicio de aguas, debe saber que conforme al CEPI quedará inserto en un riesgo muy grave de tener que asumir indemnizaciones millonarias contra quienes se hicieron con ese servicio. De nuevo, debo subrayar que no estamos hablando de algo que no hayamos conocido ya. En Canadá, el gobierno tuvo que retirar sus programas antitabaco bajo la presión de solicitud de indemnizaciones realizadas por las grandes empresas norteamericanas del sector correspondiente. Una firma sueca llamada Vattenfall denunció en su momento a las autoridades alemanas cuando éstas decidieron proceder a la cancelación del programa nuclear del país. Por mencionar un último caso, Ecuador se ha visto condenado a pagar una suma muy importante de dinero de resultas de la expropiación de una empresa norteamericana llamada Occidental Petroleum. Estoy obligado a poner el dedo en la llaga de que estas fórmulas de arbitraje privado cobran cuerpo en un escenario marcado por la visible connivencia y apoyo de las instituciones. Me importa subrayar que solo las empresas privadas pueden denunciar a los estados. No existe el procedimiento alternativo. No solo eso, las denuncias deben afectar únicamente a cuestiones comerciales. En ellas no pueden verse afectadas, por ejemplo, otras vinculadas con los derechos humanos o el medio ambiente. Las indemnizaciones suelen ser millonarias. La media es de 8 millones de dólares, que son pagados, claro, con el dinero de todos por los poderes públicos. En un escenario, en fin, en el que salta a la vista que solo las grandes empresas están en condiciones de acudir a este tipo de tribunales, habida cuenta de los costos de los procedimientos correspondientes. Quinta observación que quiero haceros. Hay tres materias singularmente conflictivas que rodean al TTIP y que merecen atención. Me refiero a la opacidad, a la falta de transparencia de las negociaciones, al procedimiento de ratificación y a la condición, inmediatamente explicaré qué significa esto, de acuerdo vivo que rodea al acuerdo. Primera de estas materias, la opacidad. Hace unos meses, la Comisión Europea anunció que las negociaciones que rodean al TTIP iban a ser las negociaciones comerciales más transparentes de la historia. No hay ningún dato que invite a concluir que hay algo de verdad en esta afirmación. Son muy pocas las personas, eurodiputados, que han tenido acceso a los documentos. Quedan comprometidas con un acuerdo en virtud del cual no pueden difundirlos. Tampoco pueden tomar apuntes ni realizar fotocopias. La información que se les entrega, en fin, es fragmentaria. Según un rumor, en los Estados Unidos, los documentos serán secretos durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del acuerdo. Como quiera que esto que acabo de contar ha suscitado muchas quejas, la Comisión ha reaccionado sin que la respuesta parezca convincente. Ha reaccionado a través de declaraciones de carácter muy general, de aseveraciones no comprobables, y se ha negado a arbitrar ningún mecanismo sólido que permita conocer por dónde van las negociaciones. De nuevo me veo en la obligación de formular una pregunta central. ¿A qué viene esta falta de transparencia, esta opacidad?
Si estuviesen, como reza la propaganda oficial, negociando un acuerdo venturoso para todos, lo suyo sería que actuasen de una manera bien diferente, difundiendo con claridad qué es lo que se va acordando. Cuando la conducta es visiblemente la contraria, algo invita a concluir que esa propaganda oficial no se ajusta a la verdad. El resultado principal es un visible desconocimiento popular claramente buscado en lo que respecta al contenido del acuerdo. No solo eso, lo ha mencionado antes Eladi. La abrumadora mayoría de los eurodiputados, por no hablar de los diputados que toman asiento en los parlamentos de los diferentes estados de la Unión, no saben absolutamente nada en lo que respecta al TTIP. Quedan a merced de unas u otras declaraciones rápidas de un comisario europeo o de un ministro del gobierno correspondiente. No es menos enjundiosa la segunda discusión que anuncié, la relativa al procedimiento de ratificación del acuerdo. En los Estados Unidos parece fuera de discusión que es el Congreso el que deberá decir sí o no al TTIP. Creo que lo he dicho bien. No le quedará otra opción que la de aceptar o rechazar en bloque el acuerdo. No le quedará la opción de determinar unas u otras correcciones que los legisladores deseen introducir. En el caso de la Unión Europea, la materia es controvertida porque hay al menos dos grandes posiciones en lo que respecta a la ratificación. La posición oficial entiende que la ratificación en cuestión debe quedar en exclusiva en manos de las instituciones europeas, que debe quedar al margen, por tanto, de lo que puedan decir los parlamentos de los diferentes Estados miembros y que en su transcurso no tendrá que aplicarse ninguna fórmula de unanimidad. El proyecto que se presenta, se pone sobre la mesa, sugiere que la decisión con respecto al TTIP corresponderá al Consejo Europeo, en el que será preciso el respaldo del 55% de los Estados y del 65% de la población. A continuación, el acuerdo pasará al Parlamento Europeo en el buen entendido de que al parecer se prevé alguna fórmula que permita que en caso de que el Parlamento lo rechace, ese rechazo sea vetado por el propio Consejo. Frente a esta propuesta, hay otra bien diferente que surge de los movimientos populares de oposición, que reclaman, por un lado, transparencia en la negociación y, por el otro, el despliegue de referendos populares, como los que recordarán ustedes se desarrollaron en algunos países hace 10 años al calor del Tratado Constitucional de la Unión Europea. He hablado, en fin, del TTIP como un acuerdo vivo, un living agreement en inglés. ¿Qué significa esto? Que está previsto que se generen instituciones encargadas de garantizar que la legislación de los diferentes agentes implicados no contradiga en un ápice lo que señala el TTIP. Entendámoslo bien. El TTIP compromete a todos. El Parlamento de una comunidad autónoma o los concejales de un ayuntamiento no podrán aprobar normas que contradigan lo que dice el TTIP. Esto significa que el acuerdo es un genuino cerrojo en provecho de los intereses de las grandes empresas. Está previsto en particular que se cree lo que se llama en la jerga un Consejo para la Cooperación Regulatoria, uno de cuyos principales cometidos, sin duda, será hacer frente a eventuales procesos de freno en el proceso de ratificación. ¿En qué estoy pensando? El Consejo de Cooperación Regulatoria, por ejemplo, podría retirar del acuerdo algunos elementos conflictivos como los relativos a los transgénicos o al fracking, para a continuación recuperarlos a través de sus propias normas. O podría redactar un texto tan general que a duras penas fuese cuestionable, de nuevo con la voluntad de establecer normas más precisas que garanticen que la aplicación de esas generalidades atiende a los propósitos, a los intereses de las grandes empresas. Sexta observación que quiero hacerles. No se le ha prestado mucha atención, a mi entender, a la dimensión internacional del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones, a su dimensión geopolítica. Permítanme que de manera muy rápida haga algunas observaciones al respecto. ¿Cuál es la primera de ellas? Los Estados Unidos no solo están inmersos en la negociación del TTIP, trabajan también, y al parecer con un ritmo mayor, en la negociación de otro acuerdo que
que recibe el nombre de TPP, Trans-Pacific Association, o Trans-Pacific Partnership, perdón, el Acuerdo Transpacífico. Los Estados Unidos pareciera como si se percibiesen a sí mismos como el centro del planeta, de tal manera que negociasen a Occidente con la Unión Europea y a Oriente con un puñado de países de Asia y de América. En el TPP se dan cita, aparte de los Estados Unidos, 11 estados ribereños del Océano Pacífico. Es verdad que este es un acuerdo singularmente desequilibrado. ¿En qué sentido lo digo? Mientras los dos agentes que negocian el TTIP, los Estados Unidos y la Unión Europea, tienen capacidades más o menos similares, no podemos decir lo mismo de los agentes que negocian el TPP, en la medida en que los Estados Unidos se hallan claramente por encima de todos los demás. Nadie puede discutir, sin embargo, el relieve de la región del Asia-Pacífico para la economía norteamericana. Piensen que el 60% de las exportaciones de esa economía se dirige a esa región. En la trastienda del TPP está China, pero está por su ausencia. Los Estados Unidos han movido sus peones para conseguir que China no se incorporase al TPP. Parece evidente que por detrás tanto del TTIP como del TPP está el designio de dificultar la expansión comercial de China. Está el propósito, de forma más precisa, de trabar la entrada de productos y de empresas chinos a las economías de los Estados Unidos y de la Unión Europea. No solo eso. Hay quien ha hablado al respecto de China de cómo el paraguas militar norteamericano está operando en provecho de una securitización de la política comercial. Los Estados Unidos se propondrían en este terreno desarrollar un auténtico cerco sobre China, algunos de cuyos cimientos iniciales habrían sido, por cierto, las intervenciones militares en Afganistán primero y en Irak después, que en una de sus dimensiones subterráneas obedecerían al designio de trabar el acceso de China a materias primas energéticas que la economía del país necesita como agua de mayo. Pero hay quien sugiere que el TTIP tiene también una dimensión agresiva con respecto a Rusia, que respondería al objetivo de trabar la perspectiva de una aproximación equilibrada entre Moscú y la Unión Europea. Hay quien dice, conforme a la retórica oficial, y creo que faltando a la verdad, que mientras Rusia pretende dividir Europa, el TTIP se propondría hacer todo lo contrario. Ya me he referido a una dimensión central del vínculo del acuerdo con Rusia. El hecho de que es más que probable que se traduzca en un incremento sustancial de la exportación de petróleo y de gas natural norteamericanos hacia la Unión Europea, en detrimento del suministrador formal, habitual, al menos de la segunda de esas materias primas energéticas, el gas natural, que es Rusia. Hay un consenso abrumador entre los expertos en lo que hace a la idea de que los países pobres del sur del planeta van inexorablemente a perder al calor del TTIP. ¿Por qué? Por una razón obvia. Sus posibilidades de acceso a los mercados de la Unión Europea y de los Estados Unidos se van a reducir. El escenario parece muy inquietante. Estos países estarían encajonados entre las grandes potencias tradicionales del norte y las economías emergentes, con escasa posibilidad de movimiento que anuncia un deterioro general de su situación y una ratificación dramática de las reglas del juego, todas de la relación norte-sur. En este mismo ámbito, y formulo una última observación, parece que hay motivos suficientes para describir el TTIP como una especie de OTAN económica, una organización comercial que atendería al propósito de incrementar la colisión con otros bloques económicos y de, en paralelo, imponer reglas del juego de obligado cumplimiento. Creo que esta es una de las dimensiones fundamentales de un acuerdo que con toda evidencia responde al propósito de deteriorar la posición de los demás. Séptima y penúltima de mis observaciones. Me van a permitir que formule algunas apreciaciones que permiten identificar lo que llamaré vicios en el análisis, en la reflexión sobre lo que es el TTIP. ¿Cuál es la primera de esas observaciones? La que asume la forma
de una posible idealización de lo que es la Unión Europea. El argumento creo que es fácil de entender. Si tenemos que admitir, y debemos hacerlo, que en la mayoría de los ámbitos las normas que aplica la Unión Europea son preferibles a las que despliega Estados Unidos, estamos llamados a llegar a la conclusión, me temo que precipitada, de que la Unión Europea es un dechado de perfecciones. Desde mucho tiempo atrás corre por ahí una distinción que separa dos grandes modelos de capitalismo. Estaría por un lado el modelo de capitalismo europeo o renano, caracterizado por su vocación social y vinculado con los llamados estados del bienestar, contrapuesto al modelo de capitalismo norteamericano, mucho más marcado por la competición más feroz y mucho menos inclinado a defender valores sociales. Si aceptamos esta distinción, estaremos obligados a preguntarnos ¿por qué ha quedado de ese presunto modelo de capitalismo social europeo, luego de 3 decenios de políticas neoliberales aplicadas por todos y cada uno de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión? A mi entender, es sencillo responder a esta pregunta. Hemos asistido a un progresivo acercamiento entre los dos modelos mencionados en franco provecho claro del norteamericano. Si entre nosotros perviven hoy, y perviven, no lo negaré, elementos característicos de un capitalismo de vocación social, creo yo que es antes en virtud de una inercia que procede del pasado que de resultas de un proyecto consciente, contemporáneo y pletórico. En este sentido, me temo que el TTIP es una concreción muy realista de lo que es hoy la Unión Europea. Segunda discusión, que asume la forma de una superstición, la de que las instituciones comunitarias tienen un carácter neutro, de tal manera que hoy infelizmente estarían defendiendo el TTIP, pero pasado mañana, en virtud de unos u otros cambios, podrían entregarse a la tarea de la contestación del acuerdo. Me temo que esas instituciones han sido profesional e ingeniosamente diseñadas para defender un texto como el TTIP y los intereses que están por detrás. Me limito en este caso a proponer un ejemplo que remite a algo que ha ocurrido en los últimos meses. Cuando el gobierno griego de Syriza decidió asumir como un principio incuestionable que Grecia no iba a abandonar la zona del euro, me temo que asumió en paralelo que las reglas del juego que se derivan de la zona del euro eran de aplicación imperativa, con resultados que son bien conocidos. Un nuevo programa de rescate que infelizmente no dibuja demasiadas diferencias con respecto a lo que habían hecho antes los gobiernos tradicionales de la derecha griega. Tercer debate interesante. Creo que a menudo, cuando se reflexiona sobre el TTIP, se le otorga un relieve desmesurado a los estados. El TTIP, a mi entender, es un amasijo de intereses que comparten las grandes empresas transnacionales europeas y norteamericanas. No hay por detrás del acuerdo ninguna confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que hay, antes bien, es una colisión entre esas empresas y los ciudadanos de a pie. En este escenario, a duras penas sorprenderá que ninguna de las materias que debieran, a mi entender, preocuparnos, forme parte de las inquietudes que inspiran el acuerdo. ¿En qué estoy pensando? En la desigualdad, en la especulación, en la corrupción, en la crisis ecológica, en la sociedad patriarcal o en el despliegue de fórmulas crecientemente autoritarias. Cuarta de mis observaciones. Debemos huir también de otra superstición, la de que los estados en esencia están ahí para protegernos. Hay quien ha dicho que al calor del TTIP es fácil identificar un conflicto frontal entre las empresas transnacionales y los estados. Infelizmente no lo veo por ninguna parte. Me parece que la abrumadora mayoría de los gobiernos, en realidad todos, unos de buena voluntad y otros obligados, están sirviendo a los intereses de esas empresas transnacionales, con lo cual me temo que se diluye esta aparente confrontación. Un par de veces. Afirma que es ingenua la pretensión de convencer a las transnacionales de que deben modificar su conducta. Me temo que habrá que concluir que no es más ingenua la pretensión de intentar convencer a los gobiernos de que deben hacer otro tanto. En este mismo orden de conceptos, me parece que estoy obligado a llamar la atención sobre el hecho de que conviene recelar de la presunta bondad
que acompañaría a la condición de determinados estados. ¿En qué estoy pensando? Hace un tiempo se decía que Francia mantenía una posición recia de contestación de muchos de los elementos del TTIP. Es verdad que Francia ha hecho lo posible con razonable éxito para preservar su singularidad cultural, pero no es menos cierto que el presidente Hollande ha dado el visto bueno al contenido de todas las demás reglas que emanan del TTIP. Lo mismo digo, fuera del propio acuerdo, de la condición de algunos de los países que acabo de mencionar. Quien a estas alturas piense que el presidente ruso Vladimir Putin es una especie de Che Guevara del siglo XXI, me parece que tiene grandes problemas para percatarse de en dónde estamos. O quien piense que China, en el África subsahariana, despliega políticas más benignas que las que avalan las potencias occidentales, me temo de nuevo que le está dando la espalda a la realidad. Identifico un quinto problema de análisis: el olvido de lo que voy a llamar agravios a terceros. ¿En qué estoy pensando? Bueno, aceptemos, no debemos hacerlo, pero aceptemos que la retórica oficial en lo que respecta a las ventajas derivadas del TTIP es certera y que el TTIP se va a traducir, en efecto, en un crecimiento económico muy notable, en un incremento de las transacciones comerciales. Parece que estamos obligados a preguntarnos ¿a costa de quién? No vaya a ser que lo que ganamos nosotros lo pierdan otros. Y en este caso ¿quiénes son esos otros llamados a perder? Pues lo he mencionado ya, las mujeres y los países pobres. Es una pregunta singularmente relevante. No podemos estar mirándonos siempre el ombligo. Es una pregunta que debiéramos hacernos. ¿Quién sale perjudicado por esto que nos beneficia a nosotros en cualquier contexto? Menciono un sexto y último problema de análisis. Recordarán que en un momento determinado me referí a cómo los grupos de presión, los lobbies de las grandes empresas gastan 124 millones de euros anuales en su tarea, mientras los lobbies articulados por las ONG destinan a estos menesteres solo 4 millones. Bueno, creo que tenemos también la obligación de reflexionar un momento sobre cuál es la condición de la oposición interna en las instituciones comunitarias, porque me temo que las más de las veces no está a la altura de las circunstancias. Hablo de determinados movimientos sociales, de ONGs, de sindicatos, que mucho me temo han aceptado buena parte de la lógica imperante en la Unión Europea. Han aceptado los mitos del crecimiento, de la productividad, de la competitividad, de las tecnologías liberadoras y de la industrialización. Por poner un ejemplo que me parece clave, los sindicatos representados en las instituciones europeas, que no parecen apreciar ningún problema en la lógica del crecimiento económico, que no contestan lo que significa esa farsa contemporánea que es la competitividad, que han asumido criterios de aberrante cortoplacismo o que siguen acatando acríticamente las aparentes virtudes de la industrialización. Es una reflexión que me parece tenemos que acometer tanto más en un país como el nuestro, en el que muchas de las fuerzas políticas emergentes plantean una discusión interesante sobre el régimen, pero desgraciadamente nada nos dicen sobre el sistema. ¿Qué es el régimen? El régimen es el bipartidismo, la corrupción, en su caso la propia discusión sobre la república y la monarquía. ¿Qué es en cambio el sistema? El sistema es el capitalismo, el trabajo asalariado, la mercancía, la sociedad patriarcal, la crisis ecológica o el colapso. Cuando nos negamos a hablar de todo esto, me temo que le estamos haciendo un favor ingente a ese sistema que padecemos. Octava y última observación que quiero hacerles. Si tengo que concluir de manera rápida, afirmaré que, a mi entender, bajo la cobertura retórica de un acuerdo que atiende al doble propósito de hacer desaparecer aranceles y duplicaciones, el TTIP es una jugada maestra al servicio de las grandes empresas transnacionales y que, como tal, está llamado a perjudicar y gravemente a las comunidades humanas, a los trabajadores y al medio natural. Está llamado a propiciar, en otras palabras, un visible deterioro en el terreno social, en el terreno laboral y en el terreno medioambiental. A duras penas, puede sorprender que un acuerdo de esta naturaleza reciba un genérico respaldo en las instituciones europeas,
de las familias políticas liberal, conservadora y socialista o socialdemócrata. Estas tres familias, infelizmente y con el paso de los años, han dado su respaldo a fórmulas que eran muy similares, en cierto sentido antecesoras del TTIP, como es el caso del AMI, como es el caso de la directiva Bolkestein o como es el caso del propio Tratado Constitucional de la Unión Europea. Tampoco puede sorprender que esto que acabo de contar se despliegue en un escenario marcado por la ausencia dramática de un debate público, por un formidable desconocimiento popular en lo que respecta a lo que nos espera. Y lo que nos espera, me temo, que se caracteriza por el hecho de que el TTIP al final acabarán por imponérnoslo. Me temo que al respecto es inevitable una reflexión sobre lo que ocurrió en 2005 y 2006 con la mal llamada Constitución Europea, que, como recordarán, fue objeto de un rechazo derivado de que en el transcurso de referendos desarrollados en países como Francia, Holanda e Irlanda, las normas de ese tratado constitucional fueron objeto de repudio por la población. Un par de años después, el grueso de ese texto reaparecía en la forma de un tratado, lo que llamamos Tratado de Lisboa, elaborado en exclusiva por esas tres grandes familias y al calor de las instituciones europeas. Me temo que estas han demostrado una formidable capacidad en materia de trampas legales, de distracciones, de presiones y de chantajes, que nadie diría que no sabía qué es lo que nos estaban haciendo. Muchas gracias por haberme escuchado. De preguntes, però abans de les preguntes que, com sempre vos dic i sempre recalco, m'agradaria que foren curtetes i per que així Carlos tingui la màxima quantitat de temps per a explicar-les i per a que nosaltres les entenguem tot ben enteses. Volia, des de la Xara Edicions, donar-li les gràcies a Carlos per tot el seu esforç i per haver vingut en aquest any 3 anys seguits. Sabeu que la Xara Edicions tots els anys dona una espècie, no premi, perquè no és un premi, sinó una distinció a amics de la Xara. I n'hem donat tots els anys. L'any passat va ser la Societat Musical de Simat de la Vallina, perquè ens deixa este local, que és de l'Ajuntament, però el gestiona la Societat Musical sense cap problema, ens atén, col·labora amb nosaltres sempre que volem. I aquest any jo crec que el que es mereix aquesta distinció d'amic de la Xara és Carlos Taibo. Per això dic, antes que s'acabi la conferència, donar-li, fer-li entrega d'un taulellet que un l'obri així davant de tots, i moltes gràcies i un aplaudiment fort per a Carlos, amic de la Xara. Preguntes que vulgueu, algú que vulgui preguntar. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué diferencia hay entre esto y el Club Bilderberg? El Club Bilderberg se supone que es una asociación más bien clandestina en la cual se dan cita representantes de poderes políticos y económicos importantes que tomarían determinadas decisiones de carácter general en lo que respecta a lo que conviene hacer en el planeta. Subrayo, y esta es la principal diferencia, que el Club Bilderberg, al menos en una primera lectura, es un club privado, en el que toman asiento, bien es cierto, representantes de organizaciones públicas. En tanto en cuanto el TTIP es, vamos a suponer, que las negociaciones llegan a buen término, un acuerdo que suscriben instancias políticas con nombres connotados, en este caso los Estados Unidos y la Unión Europea. Pero es verdad, claro, que la mayoría de los integrantes del Club Bilderberg forman parte de las instancias directoras de los Estados Unidos y de la Unión Europea, con lo cual hay un nexo efectivo de comunicación. En modo alguno es descartable que en esas reuniones periódicas que organiza el Club Bilderberg
se hayan ido tramando muchos de los aspectos concretos que se han llevado a la negociación del TTIP, con lo cual, existiendo objetivamente una diferencia estructural y de concepto, sin embargo, hay un procedimiento de relación que tengo que admitir que es especulativo, en la medida en que yo no puedo afirmar que lo que acabo de decir sea verdad, pero es fácil intuir que si el Club Bilderberg sirve para algo, es precisamente para agilizar y para orientar en un sentido preciso negociaciones como las que afectan al TTIP. Gracias. Si los gobiernos, por lo visto, no son fiables, los organismos de control tampoco, ¿qué se puede hacer? Pues lo primero que podemos hacer es esto que estamos haciendo ahora. Intentar ampliar el conocimiento en lo que respecta a lo que significa un acuerdo, iba a decir semiclandestino, pero creo que es más ajustado a afirmar que manifiestamente clandestino. Y lo segundo que podemos hacer es sumarnos a las muy diversas plataformas que entre nosotros, por ejemplo, llevan a cabo una tarea de difusión de información y de oposición a lo que significa el TTIP. Quiero recordar, no lo he mencionado en mi charla, que en la Unión Europea se han recogido más de 3 millones de firmas contra el TTIP. Pero es verdad, y recojo el guante de tu pregunta, que el escenario que tenemos que afrontar es muy delicado. Y lo es porque yo creo firmemente, y repito una tesis que manejé de manera muy rápida en mi charla, que las instituciones de las que nos han dotado no son instituciones neutras. Han sido diseñadas expresamente para sacar adelante las políticas que las grandes empresas quieren defender. De tal manera que es muy sencillo, extremadamente sencillo, que si nuestro único procedimiento de acción pasa por actuar en esas instituciones, seamos engullidos por la maquinaria correspondiente. Me repito de nuevo al ejemplo de Grecia, tanto más llamativo, tanto más gravoso, cuanto que recordaréis que la fase final de lo ocurrido se produjo unos días después, unas pocas horas después de que un referendo popular otorgase al gobierno griego una mayoría aplastante en provecho de un rechazo de un programa de rescate. Quiere esto decir que cuando uno acepta esas reglas del juego, cuando no propone un horizonte diferente, por ejemplo, de autoorganización desde abajo, de ruptura drástica con respecto a las reglas del juego que anuncia el TTIP, me temo que al final es engullido por la maquinaria correspondiente. Me limito a proponer un ejemplo que he mencionado de pasada. Yo no sé si el agua en Simat de la Vallvina está municipalizada o ya privatizada. Estaba privatizada y ahora municipalizada. Bueno, pues eso, al calor del TTIP, no es que no se pueda hacer, es que reclamaría de una indemnización millonaria para la empresa afectada. Bueno, rompamos con esas reglas del juego. Digamos, aquí nosotros remunicipalizamos el agua y no asumimos ninguna responsabilidad en materia de indemnizaciones. Creo que esto es lo que hay que hacer cuando uno responde en forma de desobediencia civil, que es al fin y al cabo la palabra que tengo que invocar, a determinadas medidas que operan de manera manifiesta en contra de los derechos humanos más básicos. Eduard, no havies alçat la mà? No, pues perdona tu. Sí, la pregunta és, el TTIP en Estats Units és un concepte dels neoliberals des del punt de vista religiós? No exactamente, pero es verdad que determinadas tramas que se incorporan como filosofía al acuerdo reflejan el ascendiente de la influencia de sectores, más que neoliberales, yo diría neoconservadores, de sectores de la derecha más ultramontana del establishment político norteamericano. Me he referido de manera expresa a esto cuando hablaba de retrocesos en materia de los derechos de las mujeres, de cómo la legislación europea, que está llena de imperfecciones, no lo dudo, en cualquier caso en este terreno es más avanzada que la norteamericana, y cómo existe un grave riesgo de que una fuente ideológica que procede del mundo más conservador acabe por llegar a la Unión Europea, donde en apariencia no ha tenido mayor influencia en momento alguno. De manera general, el TTIP es una nueva vuelta de tuerca, en efecto, en un proyecto neoliberal, en un proyecto de desregulación, en un proyecto encaminado a hacer desaparecer las normas reguladoras que en su momento se aplicaron sobre los intereses de los capitales de las grandes empresas.
normas reguladoras que, quiero recordar, nunca fueron particularmente severas ni convincentes. Pero resulta, esta es la interpretación obvia, que esas grandes empresas estiman que esto no es suficiente. Con lo cual, corremos un grave riesgo de que muchas de las prácticas que nos han conducido a la crisis se conviertan en el meollo central de respuesta ante la crisis que quiere arbitrarse a través de un acuerdo como el TTIP. Roger. Esto, Después tú. Roger, primer va Roger, después tú. Vistos los océanos de ignorancia en los que está inmersa la opinión pública internacional respecto de esta cuestión tan extremadamente grave, ¿qué grado de responsabilidad activa o pasiva les concedes a los medios de comunicación de masas que forman los estados de opinión en los distintos países y flujos mundiales de criterios compartidos? Una responsabilidad alta de colaboración en ese procedimiento, en unos casos de atontamiento de la ciudadanía y en otros de ocultamiento de información. Es verdad, para decirlo todo, que lo que rodea al TTIP, lo dije al principio de mi charla, es una materia muy árida, con lo cual la difusión de información al respecto no resulta fácil. Esto, en cierto sentido, contribuiría a que no dejásemos toda la culpa sobre los medios de comunicación. Pero lo que planteas como pregunta me obliga a subrayar cuál es la condición del tipo de debates que alimentan, aparentando pluralismo, nuestros medios de comunicación. Estoy pensando en programas como Arrojo Vivo, como esos debates políticos de la noche, de los sábados, en La Sexta o en Telecinco. Me interesa llamaros la atención sobre el hecho de que en esos programas toman asiento en exclusiva representantes de partidos políticos y periodistas más o menos vinculados con los partidos políticos. De tal manera que se genera una apariencia de pluralismo y de confrontación que oculta que hay muchas instancias que nunca acceden a esos programas. Esto tiene una traducción inmediata en términos de cuál es el objeto de esos programas. Yo no me imagino, por ejemplo, que el TTIP pueda ser el objeto de esos programas. Lo que esos programas promueven es una discusión sobre lo que antes llamé el régimen, el bipartidismo, la corrupción. Y sin embargo, nunca llegan a esos programas las discusiones que yo estimo que son las importantes: el capitalismo, la sociedad patriarcal, la crisis ecológica, el colapso. Algo que tengo que concluir que no es el producto de una operación improvisada, es algo claramente premeditado. Y permíteme que subraye además esta apariencia de pluralismo. Claro, alguien dirá, esos programas no son plurales, cuando con toda evidencia están lanzándose los trastos los unos a los otros constantemente. Pero es un pluralismo del circuito cerrado, que obliga a cerrar la discusión sobre las otras discusiones que a otros nos parecen importantes. En ese sentido me parece que la responsabilidad de los medios es decisiva, tanto más cuanto que el TTIP ya no es un mero proyecto, es algo objeto de una negociación muy avanzada. Y sin embargo, convendréis conmigo en que es algo que no se asoma nunca a los informativos de las televisiones. Y ojo que no estamos hablando de algo irrelevante. Los propios promotores del TTIP afirman que es un acuerdo comercial vital e importantísimo, algo que convierte en tanto más extraño que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos no hayan escuchado nunca estas siglas, que admito que en sí mismas tampoco son muy conocidoras en términos de expansión del conocimiento. Usted, sí. Es que no sé si lo ha dicho o yo no lo he entendido. ¿Qué papel juega África en todo esto? Aparte de que los africanos nos sobran todos y si tenemos paciencia dentro de unos años se habrán muerto todos de hambre y tendremos la finca libre. Pero ¿se considera, ¿hay alguna consideración? ¿Se tiene en cuenta que está África también? ¿O no? Algo he dicho No, de hay eso. que esperar, hay que esperar. África es un convidado de piedra que no pinta nada en relación con la negociación del TTIP. Eso aparte. Pero subrayé que hay un acuerdo llamativamente abrumador entre los detractores y los partidarios del TTIP en lo que respecta al hecho de que los países pobres tradicionales van a ver
aún más empeorada su situación. ¿Por qué? Lo expliqué así. Porque sus posibilidades de penetrar con sus productos en los mercados de la Unión Europea y de los Estados Unidos se van a reducir aún más. Eché mano de un concepto que me interesa repetir. Dije, estos pequeños países de África, pequeños o grandes, da igual, quedan encajonados entre las grandes potencias del norte, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, y las economías emergentes a las que no les preocupan tampoco en absoluto. Con lo cual, parece que el escenario de futuro para estos países es aún peor y ya era suficientemente malo que el que se deriva de la relación norte-sur tradicional. Subrayo lo que acabo de decir hace un momento. Incluso los partidarios militares del TTIP reconocen que el acuerdo acarreará, si no hay correcciones importantísimas, un deterioro adicional de la situación de la abrumadora mayoría de los países del África subsahariana. ¿Por qué pongo esta cláusula de la abrumadora mayoría? Bueno, pues porque es posible que alguno de ellos tenga algún beneficio. Estoy pensando en Sudáfrica, pero claro, Sudáfrica es harina de otro costal, es una de estas economías emergentes. Claro, también pende de las incógnitas del futuro lo que va a ocurrir con las economías emergentes. Y si el panorama a su amparo era muy halagüeño años atrás, los problemas empiezan a revelarse con mucha crudeza, de tal manera que tampoco parece que el futuro para estas economías vaya a ser particularmente estimulante. Bueno, ante todo, enhorabuena por la conferencia. Quería comunicarle, decirle que ante ese sistema capitalista fundamentalista, debido al hecho que has comentado referente a África y países del sur, la problemática de los movimientos migratorios, ¿cómo encajaría dentro de este problema? Bien, el esquema de análisis más elemental dirá: si el TTIP responde al propósito principal de mejorar la posición de los Estados Unidos y de la Unión Europea en el escenario comercial internacional, y eso parece que en un grado u otro se va a traducir en un deterioro de la posición de quienes no son ni los Estados Unidos ni la Unión Europea, parece que está servida la conclusión de que el estímulo para los movimientos migratorios va a ser aún mayor. Esto, naturalmente, se desarrolla en un escenario que trasciende el propio del TTIP. ¿En qué estoy pensando? Bueno, hace un par de años yo estuve hablando aquí sobre decrecimiento. He empleado en un par de ocasiones en esta charla, pero sin ningún propósito de centrarme en la palabra, el concepto de colapso. Me parece que si somos moderadamente serios, debemos tomar nota de que la crisis ecológica está a la vuelta de la esquina, en la forma de un fenómeno inquietante, el cambio climático, y de otro no menos inquietante, el agotamiento de las materias primas energéticas que estamos utilizando. Con lo cual, me temo que los flujos de grandes migraciones derivados de razonamientos económicos convencionales, de guerras y de la cuestión ecológica están llamados a acrecentarse en los años venideros. Y en este sentido, sospecho que el TTIP no es sino un estímulo más para que sea eso lo que sucede. Porque va avanzado, ¿no? Alguno de los negociadores ha señalado hace unos pocos días que si las cosas iban muy bien, pongo esta cláusula por delante, el acuerdo podría estar ultimado en el año 2017. Pero la impresión general es que tardará aún más. En particular, parece haber discordancias en lo que respecta al mecanismo de arbitraje privado, con lo cual podría encallar en ese terreno. Pero en cualquier caso, lo que estoy haciendo no es sino echar mano de una declaración de un negociador que a buen seguro sabe más que yo con respecto a esto, pero no tenemos ninguna certeza de cuándo va a estar el acuerdo ultimado. Si voleu les dues últimes, vostè i Roger. Sí, sí. Quería preguntarle si hay algún organismo vinculado a la universidad o a cualquier otra fundación, etcétera, que sea mínimamente fiable y, como decía usted, debido a la aridez del tema, que es realmente necesita especialistas de mucho nivel,
si lo que nos ocurre aquí, por un lado, hay corrupción en los organismos y luego ignorancia radical por falta de preparación, por falta de funcionarios preparados para ese control, etc. Cuando hoy en día los funcionarios de élite de este país tienen una formación casi de escuela coránica, se pasan 6 o 7 años, los de élite me refiero, memorizando temas y cronometrándolos, o sea que eso es una escuela de mongolos peligrosísimos. ¿Qué alternativa hay en el mundo universitario, en el mundo, en fin, que sea mínimamente fiable? Cuando la prensa encima tampoco es fiable, no hay ninguna... no creo que la solución esté en el movimiento ciudadano asambleario y que poco a poco vaya llegando a estamentos más altos. No hay tiempo, supongo yo que no hay demasiado tiempo. En fin, No sé de ningún organismo, instituto, departamento universitario que trabaje de manera fiable sobre esto. Sí sé de profesores universitarios que lo hacen y que empiezan a emitir textos competentes. Hace un par de semanas una profesora de la Universidad de Valencia, Doración Guamán, ha publicado un libro sobre el TTIP, que es verdad que tiene una dimensión fundamentalmente jurídica y que a ratos puede ser moderadamente complicado. Yo mismo entregaré a la imprenta dentro de unos días un manual muy básico de divulgación que tendría como objetivo fundamental atender a las presuntas demandas de información de esos movimientos sociales de base. En cualquier caso, la información volcada en la red es muy grande, tan grande que tal vez el problema principal es cómo deslinda uno lo interesante y lo que no es. Pero yo os invito, por ejemplo, a que echéis una ojeada a los textos de vocación visiblemente pedagógica y divulgativa que ha ido emitiendo Ecologistas en Acción, que creo que dan cuenta de manera suficientemente informada de lo que es el TTIP. Has llamado la atención sobre algo que a mí me parece que es infelizmente cierto. No tenemos tiempo. Pero me temo que no tenemos porque también debemos desconfiar de las opciones institucionales. Pero más allá de eso, creo que empieza a faltarnos tiempo por esa crisis ecológica que antes mencionaba y que desde mi punto de vista debiera marcar nuestras percepciones modificándolas abruptamente. ¿En qué estoy pensando? ¿El colapso para cuándo es? ¿Para dentro de 100 o de 150 años? Me temo que infelizmente no. Es para dentro de 20 o 30 años. Y esto obligaría a modificar abruptamente nuestra percepción de hechos elementales. Pero en cualquier caso, infelizmente nos obliga a recelar de fórmulas que son muy razonables en sí mismas, pero que no disfrutan del tiempo necesario para germinar. Pongo un ejemplo. Con cierta frecuencia me enfrento a preguntas que dicen: Carlos, esto no lo vamos a cambiar si no cambiamos la educación, si no conseguimos colocar en la cabeza de nuestros hijos percepciones distintas de las que hoy estamos abrazando. ¿No tendremos que empezar por ahí? Y mi respuesta es, a buen seguro que sí, pero me temo que lo que podamos plantar hoy, que no lo estamos plantando, va a tardar tanto tiempo en germinar que si nuestra única apuesta es esta, el resultado no va a ser el que esperamos. Con lo cual, sigo apostando por esos movimientos que se autoorganizan en la base para difundir información y plantar cara a las aberraciones del sistema, más por desesperación que por otra cosa, tengo que decirlo así, porque no se me ocurre que haya otro camino que esté llamado a producir resultados, sin que yo, en efecto, otorgue demasiada capacidad a esta vía de resolución de los problemas. Roger, bueno, volviendo un poco a las generalidades, ¿en qué grado, si es el caso, sería un exponente obsceno el TTIP de la degradación y la deslegitimación de los propios sistemas democráticos en la medida que los políticos parecen haberse convertido en mercaderes de sus propios intereses, ¿no? Y prolongando más la pregunta y trayéndola a nuestro territorio, ¿en qué sentido quizá también partidos de diseño creados desde arriba como ciudadanos podrían responder en el ámbito, digamos, doméstico a esta dinámica absolutamente alienante, ¿no?
que acaba por secuestrar muchas conciencias con discursos falsos. Es evidente que el TTIP es un mecanismo de deslegitimación de la propia lógica de la democracia liberal. ¿En qué sentido? A ver, los críticos de siempre de la democracia liberal en el siglo XIX lo que subrayaban es que era una forma de pseudodemocracia que se asentaba en un sistema caracterizado por lacerantes desigualdades, que obedecía al propósito, en realidad, de ratificar esas desigualdades. Pero esos críticos en el siglo XIX daban por descontado que las instituciones en las que se materializaba esa forma de pseudodemocracia tenían un poder efectivo. Hoy estamos obligados a mantener la primera crítica, la de la desigualdad, pero estamos al mismo tiempo obligados a recelar de que las instituciones de las que nos hemos dotado dispongan de un poder efectivo. Sobran las razones para concluir que son formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda.